Entonces, nos ubicamos porque evidentemente nos hemos visto todas las semanas. Sobre todo han sido las del año pasado, que sistemáticamente han estado al pie del cañón. 5:30, 4:30, 6:30, 7:30 en sus países, pero ha sido muy lindo y nos hemos podido conocer también eh, y compartir juntas y aprender juntas. Y creo que eso ha sido lo hermoso. Una de las cosas que nos permite este espacio es escucharnos juntas, procesar la Biblia y cómo el Señor nos anima y ha sido como un espacio también para ser vulnerables en lo que el Señor habla en nuestro corazón y cómo nos mueve. Entonces, ese es este espacio. Yo les doy la bienvenida. Yo soy Majo, María José Rivera. Para mí es un privilegio poder acompañarlas y estar con ustedes hoy. Somos más de 80, lo cual es el doble de lo que hemos sido el año pasado. Vamos a ver cómo funciona ser tantas también, porque siempre la idea es tener un espacio para poder conversar y tengo algunas reglas que no sé si las vamos a mantener siendo tantas, pero vamos a ver. Eh, bueno, este es un espacio básicamente donde aprendemos juntas a meditar en las escrituras. ¿Por qué es necesario meditar en las escrituras y no simplemente leerlas? Porque cuando las leemos, voy a quitar un ratito los lentes, cuando las leemos solamente estamos, digamos, pasando superficialmente por ellas, pero lo que nosotros tenemos es un libro inspirado por el Espíritu del Señor. Entonces, no es un libro cualquiera, no son palabras cualquiera, son palabras que han salido de la boca, del corazón, de la mente del Señor, y nosotros no podemos pasar por ellas superficialmente, sino que necesitamos profundizar en ellas. Necesitamos, como decían los puritanos decían que leer la Biblia era como poner leña en la fogata, pero meditar en la Biblia era encender el fuego. Y nosotros queremos encender el fuego. No nos sirve de nada solamente poner la leña. Nosotros necesitamos encender el fuego de nuestro corazón, el fuego que arde por la presencia, que arde por el Señor. Y eso sucede cuando meditamos. Y es muy interesante porque este es el libro que tiene el poder para encender el corazón. De hecho, el, el salmista en el Salmo 119, creo que como 7, 8 veces repite la palabra avívame conforme a tus preceptos, conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. No, no dice eh, que tu palabra me avive, le dice a Dios, avívame tú, pero conforme a tu palabra. Entonces, nosotros hoy queremos ir al Señor y decirle al Señor, avívame tú, conforme a la palabra que vamos a meditar. Queremos dedicarle tiempo a esa palabra queremos que se encienda esa fogata en nuestro corazón. Y creo que es un privilegio tenerlas, para mí es un privilegio tenerlas a ustedes acá, porque podemos juntas buscar la presencia de ese Dios que tiene el poder, y no solamente el poder, sino el deseo de encender la fogata de nuestros corazones. Ustedes están acá porque anhelan más del Señor. Y eso en sí mismo es un milagro. Porque la palabra dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien desee al Señor. El hecho de que ustedes deseen más del Señor es un milagro en sus vidas. Y no lo han producido ustedes, no son muy bacanes ustedes por querer más de Dios. Que se claro. Esa es una obra de Dios en sus vidas, en sus corazones, y es algo que no viene de ustedes. Eso viene del Señor. Anhelamos la presencia del Señor y anhelamos que el Señor sea quien dirija este tiempo y que sea el Señor que su espíritu encienda ese fuego. No nos queremos quedar con los carbones puestos, con la leña puesta. Queremos que el fuego se encienda en nuestro corazón y que nuestro corazón arda por él para que vivamos vidas para su gloria. Como yo siempre digo, si tenemos que renunciar a algo, tenemos que tomar decisiones, nada de eso ocurre realmente solamente por mi esfuerzo y por mi buena voluntad. Esos son milagros de nuestra vida y solamente ocurren cuando la presencia del Señor realmente controla cada célula de nuestro cuerpo y es mucho más fácil cuando el fuego de Dios está ardiendo en nosotras. ¿Podemos vivir así? Sí, si nos dedicamos a meditar en las Escrituras, si dedicamos nuestra vida a estar delante del Señor en su palabra. Bueno, acá tengo un invitado, les presento, aparecen por si acaso, van y vienen, así que ya se irán acostumbrando. Este,
pero sí, queremos eso, anhelamos eso, y le doy gloria a Dios que hace el milagro en cada una de nosotras y que no nos ha dejado iguales. Podríamos seguir durmiendo, podríamos no anhelarlo, pero por el contrario lo anhelamos y ese es un milagro. Así que hoy ya voy a ser dedocrática, porque como es primer día, le voy a pedir a Gabriela que nos guíe en oración para iniciar, ¿sí? Amén. Señor, te damos. ¿Cuál Gabriela? Perdón. Perdón, Gabriela Cusco, Gabriela. Ok, Sorry, acá, Gaby. Cusco, Perú. Sí, sí, sí. Gracias. Padre bueno, queremos darte muchas gracias porque tenemos aliento todavía, Señor, y podemos adorarte desde este lado de la gloria, Señor. Gracias porque, como dice Majo, es un milagro poder estar aquí, porque de manera natural no hay quien busque a Dios, pero tú nos has buscado, tú nos has encontrado y nuestro corazón anhela estar cerca de ti. Oh Señor, enciende ese fuego, esa pasión en cada una de las mujeres que estamos aquí en esta mañana. Aviva nuestros corazones, Señor. Aviva ese fuego, Señor, dentro de nosotras, de tal manera que aún podamos eh, impartir ese gozo, ese anhelo de conocerte más en otras mujeres que conocemos, en otras mujeres en nuestras iglesias locales. Te damos gracias, Señor, porque tú has preparado nuestros corazones y has escuchado nuestra oración para poder estar acá con nuestras amadas hermanas de distintas latitudes. Es precioso poder estar delante de ti hoy. Abre nuestros ojos espirituales. Abre, Señor, nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok. Ok. Hay una regla, la voy a mantener, vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Mi regla básica y clásica es que acá nadie levanta la mano. Como si estuviéramos en un grupo de amigas y si una termina de hablar, la otra habla. Pero vamos a ver, porque estoy viendo que somos más de 100, entonces no sé qué tan realista es esto. Si veo que se nos complica la situación, voy a tener que interrumpir y decir, ok, vamos a levantar la mano. Les voy a contar un poco cómo va a funcionar esto hoy. Va a ser distinto, bueno, no va a ser distinto, quizás para muchas de ustedes va a ser distinto a otros Zooms en los que han participado. En realidad, yo no hablo tanto, más que todo van a hablar ustedes. Yo enseño un método, todo el año pasado he enseñado un método que yo creé de forma personal en mis tiempos con el Señor. Y lo que hago es, ya acá hay muchas que lo conocen, entonces yo hago que las que lo conocen lo vayan explicando y yo simplemente añado información si considero que falta explicar algo más, nada más, pero lo voy guiando. Yo voy a compartir pantalla y ustedes van a ver lo que yo hago. Si alguien tiene dudas, puede libremente preguntar. Entonces, toda la primera parte es como trabajar. Cada una va a trabajar en su cuaderno. Y si tienen dudas, van preguntando, vamos explicando las dudas. Mi idea y por qué hago que participen y que ustedes mismas sean las que expliquen, porque a mí no me interesa ser la única que sabe cómo hacer el método. Me interesa que ustedes aprendan a hacerlo también. Y que ustedes se lo puedan llevar a casa y que ustedes después sean capaces de enseñarlo a otras personas. Por eso es que las hago partícipes de la explicación, digamos, de los pasos. Y luego después va a haber un tiempo de conversación, donde ya como procesamos más el texto y entonces entramos a meditar juntas en el texto. La primera parte es como un proceso interno en el que uno va entendiendo lo que lee. Eso por un lado. Pero por otro lado, este año vamos a hacer historia, estamos haciendo evangelios. Entonces, es posible que el método no necesariamente lo use, sino que lo adapte y use otras técnicas. Y eso lo voy a decidir cuando se decida el texto, ¿ya? Entonces, eso va a estar, puede que un miércoles use una técnica y otro miércoles use otra técnica. Eso va a ser bacán porque a ustedes les va a dar la posibilidad de aprender a mezclar técnicas y aprender técnicas nuevas, ¿sí? Ok, entonces, como hoy día estoy dedocrática, solo hoy, vamos a leer el primer capítulo del Evangelio de Marcos. No puedo creer que vamos a hacer evangelios, estoy emocionada.
y vamos a hacer dos lecturas, ¿sí? Una lectura la vamos a hacer en una versión literal como la RB60, la NBLA o la LBLA. Ahí sí necesito que se ofrezcan porque no sé qué versión tienen. Y la otra lectura la vamos a hacer en una versión más dinámica como la NTV o la NBI. Entonces necesito que alguien que tenga una de esas versiones me diga, yo tengo más esa versión, yo puedo leer el primer capítulo de Marcos. Yo tengo NBLA y NTV. Ya, Lore, tú ayúdame con la NBLA. Ok. Entonces, Lore va a hacer la primera lectura del primer capítulo de Marcos y necesito que alguien me haga la segunda lectura con una NTV o una NBI. Yo tengo NBI. Juliana. Súper. Entonces, Juliana hace la segunda lectura. Primero va Lore, después va Juliana y democráticamente Lady nos ayudas con el texto hoy. Sí. Las antiguas hoy día van a, como diríamos en Perú, van a pagar pato. Son las elegidas. Muy bien. Vamos, Lore, cuando quieras. Ok. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Vengan conmigo, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo:
cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para Lorena, Lorena, te tu muteaste. No me muteé, no sé por qué se muteó. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Amén. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo.
Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Y Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús le despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Gracias a ambas. Lady, cuéntanos. Ay, ha sido difícil. Yo sé, es distinto porque es otro género. Tengo 3 textos, pero no sé, a ver, te los digo. Tengo uno es del 14 al 15, el otro es del 29 al 31 o del 35 al 39. Pero creo yo que del 29 al 31. Ok. Bien, vamos con eso entonces. Entonces,
Lo que vamos a hacer ahora es que todas van a copiar en su cuaderno de trabajo los textos del 29 al 31, así tal cual aparece en sus Biblias. ¿Sí? Y yo voy a compartir pantalla y haré lo mismo. Es Marco, disculpen, es Marco capítulo 1 del 39 al 41. Del 29 al 31. 29, gracias. Yo tengo Reina Valera, no importa. No importa, cada una En la versión que tenga. en la versión que trabaja, sí. Ok.
Tengo mala memoria hasta qué versículo era. Hasta el 31. Ya, ok, gracias. Bien, entonces, hoy día, por el texto que tenemos, vamos a hacer el método dinámico, que es el método que hemos hecho todo el año pasado. Y yo voy a ir, junto con algunos de ustedes, voy a ir explicando los pasos. Y al final ya vamos a tener un tiempo para compartir. Entonces, este en el fondo va a ser un tiempo más de trabajo personal, cada una con su cuaderno, esta primera parte. ¿Ok? El primer paso es el desglose del texto. Estamos muy acostumbradas a ver el texto como un bloque, pero yo uso una forma de como desarmar el texto que nos permite ver muchos detalles del texto que en bloque nos es difícil. Entonces, antes de seguir hablando yo, voy a pedirle a una de las antiguas que me ayude a explicar el desglose. ¿Quién lo quiere hacer? Voy a ver si puedo ayudar. En el desglose lo que buscamos es separar el texto por ideas. Eh, a veces nos pueden servir las comas o los conectores para ir separando ideas y otras veces no necesariamente. Y a veces van a haber ideas más grandes, ¿cierto? Donde van a ir ligadas otras también. Hacíamos eso, me acuerdo. Gracias, Teisia. Sí, exacto. Tal como Teisia lo dice, yo lo voy a ir guiando, lo voy a ir enseñando, porque las primeras veces es más desafiante hasta que uno le agarra el truco. Pero lo que queremos es básicamente darle al texto como guiarnos por la estructura natural que tiene el texto y que el autor le quiso dar. Y eso nos va a permitir verlo, no como un bloque de texto, sino ir guiándonos, como decía Texa, por algunos conectores o por palabras claves, a veces inclusive son verbos. Y cada texto es independiente, o sea, es muy distinto. No hay una forma de explicar el desglose que te sirve para todos igual. Simplemente uno aprende cómo hacerlo varias veces y luego simplemente lo aplica. Entonces yo lo voy a ir haciendo y si alguien tiene duda, por favor, pregunta. Majo, Sí, nada más para hacer la salvedad para las nuevas, para que no se vayan a asustar de las palabras que estás poniendo, porque no necesariamente, como tenemos diferentes versiones, cierto. entonces que ellas digan, oh, pero eso no es lo que yo puse primero, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a asustar por eso. Ujú. Sí, ahí van a tener que adaptarlo a su versión. Yo estoy usando la NBLA, por si acaso. Acá está. Voy a hacer el desglose yo y de ahí lo voy a explicar. Voy a explicar lo que he hecho y por qué lo he hecho así.
Ok, voy a explicar lo que he hecho. Ustedes, sobre todo, si ya le agarraron la onda, lo pueden ir haciendo y si no, pueden copiar lo que yo hice. Básicamente van a ver que el texto pasó de ser un bloque a ser una estructura. Y nos hemos dejado llevar por lo que el mismo autor está diciendo. Entonces, inmediatamente es como la introducción de Marcos, al igual que al instante, ustedes van a ver que a lo largo de todo el Evangelio lo usa con mucha frecuencia, como el inicio de sus historias. Entonces, inmediatamente, ¿qué? Entonces, él nos va a contar que algo pasó inmediatamente. Entonces, inmediatamente es como nuestra introducción, por así decirlo, y nos vamos a la siguiente frase. Después de haber salido de la sinagoga, entonces, ustedes también se van a dar cuenta que trabajar con epístolas o inclusive con los salmos es muy distinto a trabajar con historias, con el género histórico. Entonces, no es como con Pablo, inclusive con Pedro, veíamos muchos verbos de conexión que nos hacía acá. No, acá estamos pasando como de un hecho a otro hecho. Entonces, un hecho es después de haber salido de la sinagoga. Después de eso pasó algo. Entonces, ese hecho, después de haber salido de la sinagoga, lo dejamos solo. Viene el siguiente hecho. Fueron a la casa de Simón y Andrés. Y he puesto con Jacobo y Juan abajo porque son como los compañeros de Simón y Andrés. Y ustedes van a ver que yo hago mucho esto. Yo abajo de, por ejemplo, acá abajo de Simón y Andrés, coloco a Jacobo y Juan porque de una manera es como, esto es para que visualmente ustedes se ayuden a ver el texto de manera muy distinta como lo ven en un bloque. Entonces, simplemente visualmente me ayuda a ver que Jacobo y Juan vinieron con Simón y Andrés. No hay una regla y van a ver que es mucho de lo que a ustedes les funciona. Entonces, ok. Y de ahí Marco nos cuenta otro hecho. La suegra de Simón estaba en cama. Entonces yo he puesto abajo de en cama, le puse con fiebre, porque me ayuda a ver que estaba en cama porque tenía fiebre. Simplemente es como un ejercicio visual. Y la siguiente frase tiene una enseguida, y por eso lo he puesto a la par de inmediatamente. Simplemente otra vez, visual, es una herramienta visual. Y enseguida hablaron con Jesús de ella. Y luego vienen como varias acciones que hace Jesús. Y yo las he puesto una tras otra, si ustedes ven, casi es como un punteo, porque me va a ayudar a ver visualmente todo lo que hizo Jesús. Se acercó a ella, la tomó de la mano, la levantó. ¿Qué pasó? La fiebre la dejó y ella le servía. Entonces me ayuda mucho a ver, en lugar de ver toda una oración, simplemente es en términos de historia, me ayuda a ver simplemente qué pasó. Esto no tiene más ciencia, es visualmente he desglosado un texto y lo he transformado de ser un bloque a que la ubicación de las frases y las palabras me ayude a poder visualmente entenderlo mejor. Y nada más. De hecho, cuando lean mi libro, van a ver que hago exactamente lo mismo. Las oraciones no siempre son en bloque, también están así. De hecho, la editorial me decía, Majo, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué no escribes como normal? Y yo, porque visualmente ayuda a entender al lector que las frases estén así, como en desorden. Pero creo que es una herramienta visual que ayuda mucho y las que tienen tiempo acá lo han visto, sobre todo cuando ya empezamos a trabajar más en el texto. Ok, ¿alguna duda que surge de esto? Yo sé que al principio puede ser medio raro hasta que trabajamos, hasta que se acostumbran. Ok, voy a asumir que está clarísimo. Si no está clarísimo, pueden escribir en el chat. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente paso y el siguiente paso es el paso de la creatividad. Y es el paso donde, bueno, no lo voy a explicar yo. Voy a pedirle a... ¿Dónde está? Está Vale por ahí. Yo he visto a Vale por ahí. ¿Dónde está Vale? Aquí estoy, aquí estoy. Ya, Vale. Cuéntanos tú. Ya vamos a usar nuestra creatividad. No tienen que preocuparse, hermanas, en hacer su dibujo así espectacular, sino ahora vamos a trasladar el texto a una forma visual en que podamos entenderla con un dibujo sencillo o tal vez como un mapa
pero no se enfoquen, digamos, si van a dibujar algo, no se enfoquen solo en una palabra, sino en toda la idea que el texto está tratando de transmitirnos. Entonces, puede ser hombres de palitos, como muchas de nosotros. O flechitas, a veces flechas, o a veces yo he hecho como un dibujito y luego una flecha y luego unas palabras para poder entenderlo mejor, ¿no? Ujú. Gracias, Vale. Sí, la idea no es, este paso, aunque ustedes no lo crean, ya es un paso de meditación porque ustedes van a tener que prestar mucha atención al texto y la meditación ocurre cuando uno está pensando mucho en algo. Entonces, el hecho que ustedes piensen mucho en cómo voy a graficar este texto, ya las pone en un estado meditativo, aunque ustedes no son necesariamente conscientes de eso. Entonces, la idea acá es que vamos a graficar esto. Puede ser, como decía Vale, con flechas y simplemente un diagrama, o pueden ser con nombres de palitos, o puede ser una mezcla de ambas. A diferencia del Bible Lettering, si alguna vez ustedes han hecho eso, el Bible Lettering se enfoca en una parte específica. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y se inspira en hacer un súper dibujo del Señor es mi pastor. Eso no vamos a hacer. Lo que nosotros queremos es diagramar todo el texto elegido. Entonces vamos a ir desde el inicio, desde el inmediatamente hasta el ella les servía y vamos a graficarlo. Como ustedes puedan. Como les digo, puede ser un diagrama, puede ser un mapa mental, como pueden ser hombrecitos de palitos, lo que ustedes crean y se les haga más sencillo, no se compliquen, no tienen que pintarlo, es simple. Y traten de mantenerlo simple. Lo importante acá es que ustedes se concentren en el texto y lo procesen y vean la forma de graficarlo. Ese es el kit del asunto. Así que ahí vamos. Hermana, me tengo que retirar porque tengo otra reunión y porque tengo que viajar ya a una ciudad de 5 horas. Muchas gracias. Sé que va a quedar grabado. Me encanta. Me bendijo mucho porque de verdad que tengo mucha falta de comprensión lectora. Sé el método inductivo, pero este me ayuda más. ¿Ya? Así que muchas gracias. Un gusto. De verdad que fue de Para servirte, Sandra. mucha bendición. ¿Ya? Para Así que servirte, Sandra. aparte que sé que va a quedar grabado, así Gracias. que las voy a estar escuchando, ¿ya? Dale, gracias, Sandra. Dale, Buen bendiciones. viaje. Igual, gracias. El bolso de chef. Pero usted tiene que llevar cuadernos, por mochila. Ay, y tiene como certificados para todo, no quiere. Hermanas, muy buenos días. Soy Ibis y quería avisarles que me tengo que retirar porque tengo una hora al médico a las 9.
Espero el próximo miércoles poder estar completa en la reunión. Muchas bendiciones. Gracias, Ivy. Un abrazo, que te vaya bien en el médico. Gracias.
Majo, creo que estás en mute. Gracias. Gracias. Tengo hablando 5 minutos, no mentira, tengo hablando un ratito, pero ok, gracias. Vamos a pasar al siguiente paso y ahora es el paso, vamos a meditar en conjunto. Pero estoy segura que en la medida que ustedes han ido tanto desglosando como diagramando, hay algunas partes del texto que han ido hablándoles o en las que se han enfocado un poco más, ¿verdad? Y no tiene que ser igual para todas, y eso está bien porque el Espíritu Santo le habla a cada una de manera distinta. Entonces yo voy a abrir el micrófono para que ustedes puedan intervenir, pero puntualmente la pregunta es esta. ¿Qué verdades a lo largo de este texto se revelan a ustedes? Después voy a hacer otro tipo de preguntas, pero puntualmente, ¿qué verdades? Y yo puede que intervenga en la medida que ustedes van hablando y voy a ir dirigiendo la conversación. Voy a hacer anotaciones también acá. Ustedes pueden hacerlas, pueden hacer anotaciones. De repente hay cosas que yo no anoto y que ustedes quieran anotar. Está bien. Entonces, ¿alguna de ustedes le gustaría comentar como qué verdades ven del texto? Gracias. ¿Chay? Sí se escucha. Sí, Em, denle. Creo que la principal verdad que me transmite el texto al desglosarlo y hacer la parte creativa es el amor en acción, ¿no? Es como el amor al prójimo. Ujú. Como al dibujar el pasaje de la sinagoga a la casa, me hace pensar en el amor de Cristo, no solo dentro de la institución eclesiástica, sino para compartir, ¿no? Como ese amor genuino, ágape que hay entre los hermanos en Cristo. Ok, Y ¿qué parte del texto específicamente te hace pensar en eso? enseguida le hablaron de ella. Ujú, ok. Pienso en el camino, digamos que ese amor en Cristo no quedó dentro de la iglesia, sino que se dirigieron a la casa de Simón. Y al llegar a la casa de Simón, enseguida le hablan de la necesidad de la suegra. Es como no. Ay, Cristo. No sé quién habla. Ese es el único desafío de ser tantos, me demoro en silenciarlas. Por favor, fíjense que sus micros están silenciados. Gracias. Majo, también podemos ver a Jesús como pastor, en referencia, como dice el Ajá. hermano, porque se dirigió de la sinagoga a la casa. O sea, no solamente se quedó en el ambiente eclesiástico, por llamarlo de alguna forma, en la reunión, Ujú. aunque él fue a llenar, a suplir una necesidad en servicio. Y vemos entonces, sin duda alguna, la manifestación de Jesús como sanador. Ujú. Pero ojo, ahí hay dos cosas, porque estamos hablando primero de que yo voy a ser bien específica en sus intervenciones, porque uno de mis objetivos es aprender a pensar específicamente entonces, ¿dónde estás? Vivi, ¿verdad? Te perdiste. Victoria, ¿Quién acaba de...? Victoria, yo. es Victoria. Ok. Entonces tú dijiste dos cosas. Uno, no se quedó en el ambiente eclesiástico, no se quedó en la sinagoga. Y después hablaste de la sanidad.
Sí. Pero profundizamos en la primera parte. Cuando te refieres a no se quedó en la sinagoga, ¿qué más, qué otras cosas piensas? Bueno, pienso que fue en acción, como decía el hermano, o sea, él supo de la necesidad y se dirigió a la casa, o sea, hizo algo más allá, porque a veces, bueno, lo podemos ver hasta ahorita. Ay, el hermano está enfermo, bueno, vamos a estar orando por él. Y de ahí no pasa. En cambio, él se Ujú, acercó, o sea, él fue hasta allá. ujú, ujú. Ok, excelente. Bien, ¿qué Eh, más? ¿Qué otras yo cosas ven? no sé, al meditar en qué verdades se me revelan eh, esto de compartir la vida. O sea, inmediatamente después de la sinagoga fue a casa de Simón y Andrés. Y creo que ahí la intención, o por lo menos lo que yo veo es, iban a pasar un tiempo juntos después de la sinagoga. Y ahí se dan cuenta, o al menos eso es lo que yo me imaginé al hacer los dibujitos, que la Ujú, suegra estaba enferma y entonces tienen la confianza de decirle al maestro, hey, está enferma la suegra, o sea, hablaron con Jesús de ella, o sea que hacía falta la presencia de la suegra en casa, no era normal porque ustedes saben que las mm, mamás no están en cama solo porque sí. ujú, Entonces, eso a mí me habla de la confianza que Jesús estaba construyendo con sus discípulos de ven qué pasa, o no sé si solo es en mi círculo, pero a veces a los pastores o a la gente en liderazgo como que no hay que molestarlo, no hay que decirle. Pero ellos tenían esa confianza con Jesús, entonces a mí me habla de, había esa relación. Y me encanta porque la otra verdad que me habla es que al Señor le importa. Porque no fue como desde lejos de Chazam, cúrala. No, dice que se acercó y que le tendió la mano. O sea, me parece la cosa más paternal que solo cuando tu mamá ora por ti se siente tan bonito. No me imagino que el Señor llegue a orar por ti. Entonces me habla de su compasión, de su amor, de su ternura. Y, y no sé, tal vez si exagero en mi imaginación. Tal vez la suegra ya estaba grande mm, y eso le da una importancia bien grande a los abuelitos o a la gente mayor, o sea, al Señor le importamos todos. mm. Y quizá lo último en lo que reflexionaba es que no podés hacer absolutamente nada más cuando el Señor interviene en tu vida y te da fuerzas de nuevo que servir. Mm. Más un poco para retomar lo que decía la hermana. Definitivamente vemos Yes. a un Jesús cercano. Muchas veces, sobre todo cuando tenemos problemas, lo vemos un poco lejano, o sea, está lejos, estoy como sola en medio de mis problemas. Pero esto nos habla de que realmente tenemos un Dios cercano a nosotros, un Dios que está en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Y que al estar así, tan cercano, es cuando nosotros entonces tenemos esa libertad y, y, y podemos recurrir a Él y poner en peticiones cualquier cosa que nosotros necesitemos, ¿verdad? Por más pequeños, él venía de sacar demonios, algo muy grande, comparado, digamos, con una fiebre. O sea, él puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, y a veces recurrimos a otras cosas primero antes que a Cristo. Y esto nos enseña a ir a la fuente primero, ¿verdad? A la fuente que es Él, en este caso, que ellos hablaron. Y pienso también cuando ella dice esa cercanía, porque lo vamos a ver en el transcurso también de los evangelios, muchas veces él nada más habló y se hicieron las cosas, ¿verdad? Ok, levántate, pero no lo pero en este caso él se acercó, tomó su mano, o sea, vemos a como decía la hermana, un Cristo totalmente amoroso, cercano, repetido otra vez de que es cercano,
¿Y cuál es la respuesta de un corazón agradecido cuando Cristo hace cosas en nosotros? Realmente servir. Es una respuesta automática, ¿verdad? Queremos servirle, queremos estar a los pies de Él, porque Él ha hecho cosas por nosotros inmensas, de gran valor, que no podríamos pagarlas, pero esa es nuestra respuesta a un corazón agradecido. Hola, buenos días. Soy de Ecuador, no sé si me escuchan. Hola, Janet. Sí, dale. Es algo que me llamó porque realmente lo he leído varias, pero así desglosándola lo hace mirar de una forma diferente. Porque, por ejemplo, él nos enseña que todo lo que se aprende en una congregación, dice que después fue a casa, es llevar a casa y ponerlo en práctica con los nuestros, con nuestro alrededor, a practicar lo que se aprende, ¿no? Y algo que me llamó la atención, ¿no? Que le dicen que la suegra estaba enferma y él fue y la levantó. Poniéndolo a contexto nuestras vidas, él fue, nos levantó de donde estábamos caídas, de donde nos encontrábamos, y él nos levantó, él nos sanó, él nos liberó. Y es algo tan hermoso el saber que podemos contar con esta situación, ¿no? Él nos ayuda, Él nos levanta, ¿no? Como decía la hermana, algo tan hermoso, ¿no? ¿Qué hizo la suegra de él? Enseguida lo sirvió. No es que se quedó callada, no es que recibí mi milagro y me quedé, sino que ella nos enseña a ser agradecidas con el Señor, a enseguida servirlo por agradecimiento, por gratitud a lo que ha hecho a nuestras vidas. Esa es mi apreciación, ¿no? Gracias, Janet. Sí, Buenos vamos a días. tener un tiempo, solamente para hacer una acotación nada más, vamos a tener un tiempo después como para hacer la aplicación personal a nuestras vidas, pero en esta primera etapa es importante que nos quedemos en el texto, de lo que el texto está hablando, porque eso nos va a permitir después poder aplicarlo, después poder aterrizarlo de forma personal como el Señor nos está hablando. Para evitar esto de saltar inmediatamente del texto como a nosotros hoy, sino enfoquémonos en las verdades que el texto en este momento está hablando del texto mismo. Eso es importantísimo. ¿Sí? Oye, Ok, Majo, sigamos. Sí, con Gaby. esto de la última parte que dice, ella les servía, me Ujú, impacta mucho porque es en plural. O sea, ujú. no es les servía. Mm, Porque, no sé, a veces sentimos como que lo natural también es solo servir al Señor, pero les mm, servía. No todos la llegaron a curar, pues, pero mm, creo que eso me impacta, o sea, les en plural. mm. Hola Ma, con todos. buenos días. Sí, mira, me llama mucho la atención que el Señor Jesús seguramente ya sabía que la suegra de Pedro estaba enferma, pero me llama la atención que recién en la casa, porque fue cuando ellos se acercan a la casa, le hablan de ella, ¿no? Quiere decir que de repente Simón no le había comentado a Jesús que su suegra estaba enferma, y claro, tiene mucho que ver porque ellos venían pues de un evento de haber, bueno, el Señor liberado demonios, ¿no? Entonces pienso en Pedro también y digo, de repente él lo vio como algo mínimo, ¿no? Algo que no tenía mucha importancia porque era fiebre. Y el Señor Jesús intencionalmente, porque Él siempre hace las cosas intencionalmente, seguramente me imagino yo, tal vez le haya dicho, vamos a tu casa, ¿no? Quiero ir a tu casa, ¿no? Y se llevó a Jacobo y Juan, y en la casa, recién ahí viendo lo que estaba sucediendo en el momento, le hablan de la suegra, ¿no? Y esto me gusta mucho porque yo pienso que el Señor Jesús no solamente sana a la suegra, y hace todo lo maravilloso de tomarle la mano y esto que es maravilloso, sino que también trabaja en el corazón de sus discípulos, ¿no? Demostrarles que es importante lo que ellos también viven emocionalmente en sus familias, ¿no? Que el Señor no solamente es un Señor de iglesia, de cosas grandes, que es maravilloso, ¿no? Y como decía una hermana en otras oportunidades en los evangelios, el Señor decía solamente mandaba la orden y esa persona sanaba, ¿no? En cambio aquí se acercó.
Y esto creo que es de impacto para el corazón de sus discípulos, porque ellos prácticamente están aprendiendo de primera mano lo que el Señor está haciendo, ¿no? Y creo que Simón también pudo llevarse una gran enseñanza y para mí es de que no importa lo chiquitito que pueda yo estar pasando o lo pequeño que yo pueda considerar, es importante siempre yo decirle al Señor lo que está ocurriendo en mi corazón, porque el Señor se interesa en esas cosas, ¿no? Y eso impacta no solamente a mi corazón, sino también a la gente que está alrededor, ¿no? En este caso, mi familia. También me gusta. Y creo que de lo que decías, Ana, el Señor nos muestra, o sea, justo te escuchaba y dice esta anotación, ¿no? De expulsar demonios a curar una fiebre. Y el hecho de que él se acercara a la suegra, me ponía a pensar en lo que había dicho Gaby, porque las mujeres en ese entonces, o sea, era mucho más evidente como el servicio de la mujer en casa de lo que hoy podemos ver. Entonces, yo no sé si se lo comentaron porque estaban avergonzados porque la suegra no estaba sirviéndolos, porque no estaba presente. Es como que la excusaron de, disculpa, mi suegra está en cama, ¿no? Porque si no se lo hubieran podido decir antes. No, no lo sé, estoy como infiriendo y imaginándome, eh, pero el hecho es que Jesús está demostrando no solamente que le importa, sino él al acercarse a ella está dándole valor a lo aparentemente que podría ser insignificante. Le está dando valor a ella, porque dice, no solamente se le acerca, sino que la toma de la mano, la levanta. O sea, hay como un cuidado, como un interés genuino, real de estar cerca a ti, y la fiebre la deja, ¿no? Entonces, es, pensando en lo que decía Ana, es que a veces uno no se acerca al Señor con nuestras cosas tan, digamos, del día a día, cotidianas, sencillas, porque dices, ah, esto lo puedo solucionar, o esto, le doy el jarabe y con eso se soluciona. Pero al Señor le interesa, o sea, le interesa al punto que se acerca, la toma de la mano, la levanta. O sea, hay un genuino interés por nuestro Señor en las nimiedades de nuestra vida y que a veces nosotros no lo incluimos en ella porque la vemos demasiado superficiales quizás, o que las podemos solucionar, pero el Señor quiere ser parte de los detalles de nuestra vida, de nuestro caminar diario. El Señor quiere ser parte que nosotros le digamos a Él todo, y todo incluye lo más sencillo quizás. Y es hermoso porque Él se toma el tiempo de mostrar su interés y ese corazón tan cercano por algo que pareciera tan básico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras verdades se encuentran? Majo, Me llamó mucho Sí, ¿Por qué no se escucha? sí. No sé quién está hablando, pero Sí estoy te escuchando. Ah, ya sí escuchamos. se escuchó. Ya, a mí me llamó mucho la atención la parte donde dice fueron a casa de Simón y Andrés, porque Simón era casado, ¿no? Porque tenía una suegra. Entonces, dijo, no dice la casa de Simón, sino la casa de Simón y Andrés. Entonces, me hace pensar que Andrés estaba viviendo con esta pareja casada. Entonces, creo que al mismo tiempo tenían a la suegra en la casa, enferma. Entonces creo que habla mucho de la pareja, ¿no? De Simón y de su esposa, la hospitalidad que tenían con su familia y sobre todo no solo con la familia, sino que pareciera que ya habían coordinado encontrarse ahí y por eso es que ellos salen súper rápido de la sinagoga porque ya tenían un compromiso en casa de Simón y Andrés. Y al llegar se dan cuenta de que estaba pasando algo en casa, ¿no? Y por eso es que enseguida las personas que estaban con Jesús, bueno, Jacob y Juan, van y le dicen, mira, está pasando esto, pero en sí Pedro no es quien se acerca, porque bueno, el pasaje no lo especifica quién fue, pero creo que tal vez lo hubieran especificado si hubiera sido Simón directamente, pero incluso dice, le hablaron, o sea, no fue solo uno, fueron varios que le dicen a Jesús, mira, está pasando algo acá, ¿no? Está enferma la suegra. Y creo que tal vez la razón por la cual Simón la pudo haber tenido, tal vez no se acercó a decirlo, fue porque él quería servir al Señor, ¿no? Pese a las dificultades que puedan estar sucediendo en casa, él quería servirle, ¿no? Pero como estaban mencionando al Señor, le interesa esa parte más
chiquita de nosotros, o tal vez grande en el caso de Simón, porque que la suegra tenga fiebre no era algo ligero. En aquel entonces la fiebre te podía matar, ¿no? Hoy por hoy podemos tratarlo, pero en aquel entonces no. Entonces estaba en una situación bastante crítica, bastante difícil, no era cualquier situación. Ujú. Y no sabemos por qué Andrés estaba en casa, bueno, probablemente porque ellos se movían de un lado a otro y en ese tiempo estaba con ellos, ¿no? Pero había mucha carga en la vida de Simón, mucha carga en la vida de esta pareja de esposos, ¿no? Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a dejar esas cargas de lado para servir al Señor y el Señor se encargó, ¿no? Entonces podemos ver que el Señor se encargó de lo personal al momento de ver que ellos estaban sirviéndole al Señor, se encargó de esa área personal de sus vidas donde la suegra estaba enferma, pero al mismo tiempo vemos que al Señor le importa, ¿no? Entonces vemos esas dos cosas, ¿no? A veces cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles, que muy apremiantes, muy dolorosas, a veces dejamos todo de lado, ¿no? Para atender esa situación. Pero en este caso Simón y su esposa no lo hicieron y Dios intervino. Bueno, Jesús intervino en este caso y al mismo tiempo nos demuestra a nosotros que le interesa lo que está sucediendo y que Él puede tomar todo eso en control mientras nosotras seguimos Ujú. enfocadas en Él, en lo que Él está haciendo y en su obra, ¿no? Ujú. Gracias, Ana. Sí, ok. Entonces, habiendo tenido este tiempo de reflexión, les voy a dar unos minutos para que ustedes escriban en en su cuaderno. Van a escribir una oración al Señor, pero van a tener en cuenta al escribirlo qué emociones surgen en su corazón, en su mente, cuando hemos estado hablando, con respecto a estas verdades, qué cosas surgen y eh, si hay algo que el Señor te está mostrando a ti, o ya sea que te está confrontando, que te está animando, con lo que te está fortaleciendo. Eh, en lugar de escribirlo como conclusiones de nuestra meditación grupal, escríbelo como una oración, escríbelo al Señor. Entonces les voy a dar unos minutos para que puedan hacer eso. Yo, la verdad es que meditando en el texto y también escuchándolas a todas cuando intervenían en el desglose, hubo algo que gatilló así muy fuerte como un recordatorio de Jesús es cercano, Jesús se interesa, incluso en las cosas más mínimas que nosotros creemos que son insignificantes, como ¿para qué voy a ir al Señor por esto? Y en realidad es un recordatorio que Él prometió estar con nosotros y necesitamos del Señor, necesitamos vivir en dependencia del Señor, en todo. Y también en la última parte cuando la levantó, ok, a servir. Y eso es como, wow, me hizo recordar cuando Elías estuvo en la cueva y estaba así como con depresión y todo, y el Señor obró en su vida, pero ya, vamos, que te necesito para esto otro. Entonces es como el Señor tiene propósito para nuestras vidas y, el recordar que Él está ahí atento, nos conoce, quiere ayudarnos y no déjanos ahí, porque yo pensaba, generalmente cuando ya se va la fiebre, uno queda convaleciente y uno dice ya, como el doctor, unos días más de reposo, pero no, la levantó y a servir. Y eso, wow, solamente con el Señor podemos hacer eso, porque a veces no hay explicación, a veces podemos estar con tanta cosa, cansada, hemos tenido días pesados, pero ahí está el Señor y Él nos da paz, gozo, amor, esperanza y es maravilloso recordar y recordarnos y cómo su palabra finalmente trabaja en nuestras vidas, es viva. Y como decía Marco, enciende esa llama. Yo eso es lo que hoy he podido experimentar con primera vez que hago meditación bíblica y de verdad he sentido que el Señor enciende esa llama en nosotras porque su palabra es viva. Eso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Claudia. Hola. Sí, alguien más quiere hablar. ¿Qué Shari. tal? ¿Cómo estás? Sí, lo que me hizo reflexionar fue dos puntos. Uno, el que primera vez que hago ese tipo de análisis de meditación, que me dejó
pasmada porque te hace ver en otra perspectiva. La primera es de que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre pensaba, ay, voy a estar recurriendo al Señor, cosas, de repente están ocupados con tantas caras, tienen tantas personas, tantos hermanos, pero sin embargo, el Señor es el que quiere estar presente, quiere que recurramos a Él, quiere que, o sea, con tanta delicadeza, con tanto amor, no solamente está presente, digamos, en la sinagoga o cuando en la iglesia o cuando estudiamos su palabra, sino también en el día a día, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hermanos. Y también lo otro es servir y agradecer, demostrar, exteriorizar, exteriorizar el agradecimiento que tenemos a que Jesús está en nuestras vidas, que nos escucha, que nos ama. Así, perdóname, no que mi ahorita se despertó y tengo que volar y ir para allá. Justo me estoy llamando. Bendiciones y de verdad muchas gracias por este tiempo. Ha sido como una reflexión de todo, desde otra manera. Gracias, hermanas. Gloria a Dios. Gracias, Chari. Yo no quiero extenderlo más, acá ya son las 7:10, me imagino que muchas ya tienen como que empezar el corre-corre y los quehaceres. Yo solamente quiero darles las gracias. Yo estoy verdaderamente impresionada, hemos sido 136 mujeres en el momento como más, y eso es mucho, porque el año pasado me acuerdo como siempre el primer día que retomamos temporada de talleres es el día más alto del año. El año pasado fueron 70, este año fueron casi el doble. Y eso solamente lo hace el Señor. El Señor despierta en nuestro corazón el deseo de seguir conociéndolo. Y mi oración es que el próximo miércoles no seamos, como pasó el año pasado, la mitad, sino que sigamos siendo ese grupo de mujeres que busca intencionalmente ese fuego que arde en nuestro corazón, porque esa es, honestamente, esa es la forma de poder sostenernos, de permanecer en Cristo. Es su palabra ardiendo en nosotros, su palabra colapsando en nuestro corazón. Porque es eso cuando venga la decisión difícil, cuando venga el momento de prueba, cuando venga la tentación, lo que nos va a sostener, hermanas. Es eso, es ese corazón ardiendo por nuestro Señor lo que nos va a sostener. Y por eso tenemos que ser tan intencionales. Y por eso este es el tercer año que hago un taller gratuito y que dedico mi tiempo a poder compartir con ustedes, porque mi deseo es que más personas conozcan el beneficio de la meditación bíblica que en nuestros tiempos nos enseña, pero que en el pasado de los puritanos hacia atrás era normal. Y hoy por hoy lo tenemos erradicado de las iglesias. Entonces la gente pasa de leer la Biblia a orar. Pero si tú no meditas en las escrituras, tú no tienes palabras para orar, porque tu lectura fue superficial. Y de hecho estoy segura que ustedes cuando han escrito su oración se han dado cuenta de eso. Se han dado cuenta de cómo esas palabras han burbujeado dentro de ustedes y les han dado palabras para orar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a tener palabras para orar. Porque inclusive cuando hemos meditado, lo que parecía gigantesco sobre nosotros, sobre nuestros hombros, se diluye a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la voz de Dios. Y eso necesitamos acostumbrarnos a ser mujeres que vivamos llenas de la palabra del Señor, pero no solamente porque hemos memorizado el texto, sino porque ese texto ha bajado de la mente al corazón. Y lo que baja el conocimiento de la razón al corazón es la meditación bíblica. Y eso solamente lo hace la palabra de Dios, porque Dios así lo instituyó. De repente voy a ver si algún día hago como un taller especial solamente para hablar de lo que significa la meditación y que podamos profundizar en la disciplina como tal. Pero Dios instituyó la meditación con ese propósito. Cuando nosotros pensamos en su palabra baja de la mente al corazón. Él así lo diseñó, así nos diseñó. Entonces leer y de frente ir a orar no tiene sentido. Necesitamos incluir este eslabón perdido. Estamos recuperando el eslabón perdido, la meditación. Entonces las espero el próximo miércoles, Dios mediante, para poder enseñarles este último paso. Espero que haya sido un tiempo de bendición y quiero pedirle a Rosy que nos guíe en esta oración de cierre para terminar. Majo, te voy a hacer una pregunta antes, rápido. Dale. Ya que quedaron varios versos fuera, normalmente ¿cómo tú haces? ¿Tú te quedas varios días o semanas en el mismo capítulo o simplemente ya pasas al próximo? Depende, no tengo una regla. Si Ok. encuentro que hay un texto más donde quiero meditar, me voy al día siguiente. Inclusive puede ser que me pase varios días en un mismo texto. No tengo una regla y no creo que haya una regla tampoco. Pero si ves que no hay mucho más que puedas, realmente siempre hay. Porque cuando Lady eligió el texto, yo dije, este texto está bien desafiante comparado a los textos, de hecho, que hemos hecho juntas el año pasado. Dije, Señor, yo me someto a tu palabra es la que tiene poder y mira todo lo que el Señor ha hecho. Entonces, realmente depende un poco de ti, de cómo lo quieras manejar.
Ok, gracias. Siempre hay más. Si tú quieres hacer casi como cada 3 versículos, siempre va a haber más que sacar. Claro, vas a terminar en 1 año o en 3 años el libro, pero ya está, nadie nos apura en todo caso. Pero sí, Rosy, nos ayudas para cerrar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este alimento tan rico, Señor, que hemos saboreado. Gracias porque, como dice tu palabra, es viva y eficaz, Señor, y transforma nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder meditar tu palabra, porque es un privilegio, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, ser fieles, Señor, a ti. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, en buscar, en indagar, en profundizar, Señor, ese alimento que necesitan nuestras almas, nuestras vidas, Señor, para poder vivir día a día, Señor, donde tú nos sostienes, donde tú nos llevas de la mano, Señor, y no nos dejas, y donde nos das, Señor, la fortaleza, Señor, para poder enfrentar, Señor, las tentaciones, para poder enfrentar las circunstancias. Gracias, Señor, porque hoy no nos vamos vacías, nos vamos llenas, Señor. Vamos, Señor, vivificándonos, Señor, en tu palabra, Señor. Teniendo, Señor, un nuevo, Señor, panorama, Señor, de lo que tú has hecho, de lo que es y de lo que harás en nuestras vidas, Señor, y sigues haciendo, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de cada una de nuestras hermanas aquí presentes, Señor, porque tu palabra, Señor, confrontó, enseñó, Señor, a cada una de nosotras, Señor. Gracias por eso, Señor. Así que, Señor, ayúdanos a que este día, Señor, continúe, Señor, siendo una ofrenda grata ante tu presencia, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, Señor, sea, Señor, para glorificarte a ti, Padre Santo. Porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que la respuesta, Señor, de la suegra de Pedro, Señor, de Simón, sea también nuestra respuesta, Señor. Seamos, Señor, fieles a servirte y a servir a otros, sin quejas, sin, Señor, sin condiciones, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por lo grande y lo maravilloso que eres. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Rosy. Y bueno, gracias a cada una de ustedes. Estamos despedidas y si Dios nos lo permite, pues podemos encontrarnos el próximo miércoles, mismo canal, misma hora y eso. Que el Señor las guarde. Y Gracias. y como siempre digo, Gracias, no dejen esto bendiciones. para el miércoles, sigan haciendo el resto de la semana, por favor. Gracias, muchas Bye. gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Chau, chau. Gracias, Dios les bendiga. Bien. Por el tiempo, voy a hacer para la próxima, voy a partir el capítulo, porque los capítulos en Marcos son un poco largos, entonces voy a partir el capítulo para que nos dé tiempo de hacer el último paso, que no lo vamos a hacer hoy día, con tristeza. Las que lo conocen, yo las animo a que cuando acabe el Zoom lo hagan. ¿Por qué no lo vamos a hacer hoy día? Porque como hay muchas nuevas, quiero tomarme el tiempo para poder explicarlo muy bien. Entonces, no se pierdan el próximo miércoles, porque en realidad es mi paso favorito. Pero por un tema de tiempo no les quiero, dije 1:30 y si no se va a extender un poco más, inclusive quizás media hora. Pero para el próximo miércoles lo que vamos a hacer es vamos a trabajar porciones más cortas, vamos a hacer lecturas más cortas para poder tener espacio, tanto para meditar, pero también para tener este último paso que es tan especial. Yo les paso, no se preocupen, yo les paso el dibujo por el grupo. Y si quisiera que quizás hay alguna o un par de ustedes que quisieran compartir lo que han escrito o un poco como lo que el Señor les ha hablado, creo que sería lindo antes de terminar poder compartir un par de reflexiones de ustedes, las que se animen. Un par.